Tamara ¿Cómo Hidrobo, estás? ¿cómo está mi querida amiga? Bienvenida, gracias por estar siempre con nosotros como todos los jueves. Acá un poquito agripado, pero Aquí, al pie aquí del te cañón. escucho. Oiga, a ver, vamos a Sí. hablar de estos dos temas. Vamos de atrás para adelante. ¿Qué le parece la postura de Aquiles? Eh, Tú particularmente que eres quien más sabe de este tipo de cosas, que incluso creo que por ustedes hoy se tiene la herramienta de la violencia política de género, que creo que es muy buena, pero que creo que a veces también como que medio se abusa, pero bueno, ¿qué mejor que tú para decirnos qué es lo que ha pasado? ¿Crees que está bien, está mal? ¿Aquiles actúa bien, está mal? Tamara. Bueno, primero un abrazo, Nelson, para que te recuperes pronto. El cuerpito necesita descansar, el cuerpito necesita también tener cariñitos y bueno, mucho líquido, mucho líquido. Déjame saludar a Juan Carlos Rodas Mancheno, que estaba viendo que te pedía saludos Ese man está para mí, pues enamorado yo le tuyo. saludo a él. Sí, 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 un abrazo a Juan Carlos. Bueno, mira, con lo de Aquiles, a ver, yo creo que la violencia política de género, como tú dices, es un concepto que de hecho se supone que debe proteger a las mujeres activistas, a las mujeres políticas, de no ser menospreciadas, minimizadas, violentadas por el acto de hacer política. Ok. Y no hablo solamente de la política formal, de ser autoridad, concejal, asambleísta, sino la política, por ejemplo, que yo hago y muchas otras activistas y mujeres hacen, inclusive está haciendo sus denuncias. Y en un país como el Ecuador, yo insisto siempre que no se entiende, no se comprende, no se sabe qué es la violencia. La violencia hacia las mujeres, mucho menos la violencia política de género. Pero una vez que hemos alcanzado y logrado, digamos, un marco legislativo, un marco normativo que reconozca ciertos actos de condescendencia, de menosprecio, de agresión, de hostigamiento como violencia, es un logro. Pero yo no puedo, siendo feminista, Nelson, desconocer que hay mujeres que utilizan esas herramientas de una Claro. forma muy irresponsable, siempre insisto y digo, haciéndonos un daño inconmensurable, que se entienda bien, un daño inconmensurable a las luchas, a las mujeres y a las verdaderas víctimas que ni siquiera tienen la posibilidad de salir abiertamente a hablar del hostigamiento, de la violencia, de la agresión que reciben. Entonces, yo ponía un trino hace poco invitándole al señor alcalde Aquiles Álvarez, a quien por cierto yo invité hace 2 años cuando él era candidato a mi espacio, como acudió Pavel Muñoz, acudió también su espacio Paola Pavón, también Marcela Guiñaga. Estoy hablando de los tres porque son autoridades y inclusive yo tuve como feminista haciendo un problema un poco con la posibilidad de tener esa conversación con Aquiles, porque llegó a cancelarme media hora antes porque sí, y ni siquiera respetando inclusive los tiempos que tú sabes que son sagrados también de la gente. Entonces, Pero se yo puse, me justificó. acuerdo, un hilo, sí, reconociendo que hubo personas, por ejemplo, Jimmy Jairala, que también estaba candidato, me dijo, mira, no voy a poder hacerlo, pero gracias por la invitación, pero me Ya. contestó. En cambio, con Aquiles me costó como 3 veces de agendar y todo, y un momento sentí yo también como ese fastidio muchas veces que en las Como decir, candidaturas ay, sientes que tanto jode, ya, stop. ¿Pero te dio la entrevista o no? no me dio la entrevista. Y de hecho, yo sí quiero preguntarle al alcalde ahora como autoridad, ¿qué es para él la violencia política de género? ¿Cómo la reconoce? ¿Cómo la define? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, dentro de la alcaldía para prevenirla, para educarla, para inclusive asimilarla dentro del ejercicio político que se hace en la alcaldía? No el tanto como hombre y alcalde y autoridad, sino también dentro de los concejales, de las concejales. Por ejemplo, tiene a su vicealcaldesa una mujer que Ajá. es muy joven y que sabe y conoce mucho, porque seguramente lo vi, además, no solamente por ser mujer, sino por ser muy joven, porque ella es muy Claro. joven, esa condescendencia. Entonces, interesante sería hablar con el alcalde de Guayaquil y hacerle que explique y que comprenda, además que informe a la ciudadanía, al país, qué está haciendo él para prevenir las violencias políticas de género. Ahora, yo no puedo desconocer, como te decía, el mal uso y la manipulación que autoridades mujeres
vagas, vamos a usar el término vagas, que no trabajan, que no se presentan a su trabajo, que se la pasan haciendo cualquier cosa menos trabajar y servir No. a la ciudadanía a la que se deben y la razón por la cual están ocupando esa silla, esa curul, esa concejalía. Usar esta herramienta para excusar esa vagancia o esa incapacidad. Yo en este conflicto veo algo muy contundente por parte del señor alcalde y es justamente visibilizar este mal uso y este insulto, porque es un insulto lo que hace esta señora o esta señorita a las mujeres que hemos luchado esto por años. Pero también yo no quiero no desconocer que el término de niña vaga también tiene un significado detrás de condescendencia hacia una mujer. Claro. Ella no es ninguna niña, es una mujer y es profesional. Habría que preguntar al señor alcalde qué significa que él utiliza, o sea, el contexto de que él haya utilizado ese término de niña El vaga. contexto, Y tú Tamara, lo yo ves, creo que el contexto es ningunearla. Ningunearla. Es como cuando ¿es necesario ningunear a una mujer que te no es está necesario. confrontando? Yo creo que, ajá, Ah, es como por ejemplo, cuando uno es incluso nuevo en algún trabajo. Ay, 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 muchacho, muchachito, ven para acá. Así, muchachito, ven para acá. Entonces, me imagino que va por ahí el tema de ningunearla, pero entonces te consulto. ¿Sí fue violencia de género lo que le hizo Aquiles ¿cómo es? A Lucía, creo que es Lucía Jaramillo, diciéndole niña vaga? señorita Jaramillo, señorita Vaga Jaramillo. A mí me parece un término muy condescendiente y bastante violento que le haya dicho niña vaga, porque tranquilamente pudo haber contextualizado esas Podría palabras haber y dicho otra decir, por cosa. ejemplo, cualquier otra cosa. Una autoridad que no está cumpliendo con sus responsabilidades es que está descuidando el rol. ¿Por qué utilizar? Y además hay otra cosa en la violencia política de género, Nelson, que es minimizar a una mujer con poder, con autoridad, y al mismo tiempo que un hombre con poder y con autoridad utilice ese poder y esa autoridad para minimizar y de forma condescendiente maltratar, indicar a una mujer. Mira, tenemos en el país ejemplos la señora fiscal Diana Salazar, de mujeres con poder que vienen también de representación de mujeres marginalizadas, Claro, violentadas, por ejemplo, por ser mujer negra, con racismos históricos, etcétera, sí. etcétera. Pero eso no puede ser utilizado como una herramienta de victimización para no asumir la incapacidad de poder hablar, la incapacidad Claro. de ejercer su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier crítica que le hagan es violencia política de género y no necesariamente es violencia política de género. Pero ahí está, hay la comprensión, la conceptualización, la definición de cómo, como autoridad, en este caso, señor Alquiles Álvarez, comprende, entiende y ejecuta la prevención de las violencias políticas de género en el ejercicio propio de la autoridad que él tiene y en su alcaldía. ¿Qué necesidad había de menospreciar a una mujer que es profesional, que puede o no estar haciendo su trabajo, que puede no tener la capacidad de hacer su trabajo? Eso hay que cuestionar, pero no el hecho de que sea una niña y que sea vaga. Entonces, Claro, porque esa adjetivización y claro. esa condescendencia, esa actitud puede ser y de hecho termina De siendo hecho, violencia claro, política de género. de Entonces, hecho, Tamara, el tribunal le da la razón, porque es verdad, pero a la final entiendo el coraje que tiene que haber vivido por este tipo de persecuciones en torno a sus gasolineras y cuando lo acusaron por el tema de tráfico. Entonces, claro, tranquilamente hubiese dicho, pero ¿qué me puede denunciar esta señorita? Bueno, ¿qué me puede denunciar la señorita asambleísta o la señora asambleísta cuando ella ni siquiera asistía a su lugar de trabajo? Y ahí está el biométrico, y están los reportes, y está Contraloría. Me molesta que me quieran fiscalizar personas que ni siquiera trabajan, ¿verdad? ¿No? Y está. perfecto, Lamentablemente perfecto. Tamara, lamentablemente es como que nos sale lo bestia, ¿no? Lo Lo gordo. macho, Y ahí es cuando salimos, chacha cagada. Entonces, sí. Esta ahora, muchachita, esta Tamara, niñita. ya está. El tribunal le da la razón. Ahora, Ujú. Aquiles, fiel a su comportamiento cavernícola, te va a poner bravo, loco. Ya. Dice que no va a pedir disculpas. ¿Crees que debe pedir disculpas o esto ya va como un tema así de, no, si quieres, a mí me vale, yo no le voy a rendir pleitesía a esa niña vaga, y si quieren cogerse Guayaquil, cójanse Guayaquil?
Eso es una irresponsabilidad con la ciudad y con sus votantes. Porque además, mira, el presidente o la presidenta, la alcaldesa, el prefecto, tienen una responsabilidad de ejercer no solamente un rol, sino de ser una referencia para la ciudadanía, de inspirar, de educar, que humanamente cometemos errores. Hay que demostrar esa humanidad y reconocerla porque somos imperfectos por la esencia de la humanidad, somos imperfectas, imperfectos, más aún cuando eres una autoridad humana. Entonces, el ser un ejemplo, un reflejo, permite educar a la gente, permite reconocerte en esa imperfección y hacerte humano en esa autoridad, y no de una perfección, y no de una arrogancia, y no de un ejercicio exabrupto de poder. Entonces, si bien es cierto, la asambleísta utiliza esto para victimizarse y en nombre de todas ponerse la mano Claro, aquí y hacer mal uso, sí creo que está luchando por una minimización que claro, termina siendo una violencia, una agresión en su contra, que está bien que utilice las herramientas para que claro. ningún alcalde, presidente, ministro, asambleísta trate a las mujeres de esta forma. Y yo creo que ahí está en el ejemplo del señor alcalde, tener esta capacidad de comprender, definir, de mostrarse, de explicar qué es para él la violencia política de género, qué cataloga a él como violencia política de género, cómo él se reconoce ejerciendo esa violencia política de género en contra de quién. Entonces, sí, el Tribunal Contencioso Electoral toma, además, todo este marco legal normativo que nos ha costado a las mujeres y todavía nos cuesta a las mujeres muchas violencias silenciadas para dictaminar esto y hacerle forzar el brazo de autoridad, ya hablemos coloquialmente de macho herido, para pedir las disculpas que en este caso requiere el menosprecio y la minimización a una mujer profesional. ¿Por qué no lo hace? Porque al no hacerlo y al rebelarse, está dando el ejemplo a otros hombres machos Claro. que así es como tiene que actuar una autoridad, bien macho, Y le está dando la razón a minimizando, ella. exacto, a las niñas malcriadas. Y pueden ser mujeres irrespetuosas, mujeres sin capacidad, mujeres faltando también al respeto a quien se deben, que en este caso a quienes votaron por esa curul o por esa consejería, repito, pero al hacerlo está planteando una referencia que está muy equivocada y que yo y muchas otras mujeres confrontamos y ya no nos callamos, y que vienen Mm. además las demás a utilizar esas herramientas también para defenderse. Entonces, hay un llamado de atención, una conversación al señor alcalde Aquiles Álvarez. Conversemos, cuénteme, yo tengo más de 25 años de experiencia en esto, me atraviesa la vida. Usted como autoridad, cuénteme, conversemos, ¿qué es para usted la violencia política de género? Porque además, como puse, yo no estoy aquí para decir que feminista defiendo a todas las mujeres, no. Claro, También hay mujeres a las cuales hay que criticarlas, sobre todo si tienen poder y son autoridad, como claro. asambleístas, como la fiscal, como una Porque, presidenta, una ministra, etcétera, etcétera. porque al igual el abuso también termina siendo por el poder, ¿no? Sentirse poderoso, soy el que puede ejercer eso. Y yo voy a cerrar solamente con esto. No de papaya. Yo siempre digo, no de papaya. Oiga, hay casos que han dado papaya, pero bueno. En todo caso, Dígame. y comprendo y creo, y en estas épocas, que sí es bueno educarse, que sí es bueno tener referencias, que sí, que no es una utopía. El tema de la lucha feminista no es una farsa, es un hecho que ha venido dándose durante años. Entonces, desconocer eso sí habla mal como nuevo político, como nuevo funcionario. O sea, si yo voy a ser político y esto está en la palestra, es más, y a veces lo usan para ganar votos. Entonces me Ujú. preparo, me engrupo, ¿verdad? Y trato de no cometer errores. Cometí un error, dio papaya y tendrá que asumir las consecuencias. Bueno, Tamara, ¿qué onda Ujú. con los chats de Villavicencio? Oye, eso está pero candente. Yo te soy sincero, no los he revisado porque son hartísimos y no puedo, la verdad no puedo. Pero en el resumen se habla mucho de algo que incluso ya lo habíamos mencionado, que se suponía que era el tema de la complicidad entre la fiscalía y ciertos periodistas para dar información. Siempre hubo ese tema de, ¿y cómo saben estos manes? Y hoy se sabe que la propia fiscalía filtraba estos ¿Cómo datos. son? Claro. A ver, yo te voy a confesar algo, Nelson, aquí que nadie nos escucha. Yo tuve acceso a ese enlace y yo he leído chats y Todos. chats y chats, chats. No todos, porque son Son miles de cinco chats, pero mil. muchos, Ay, pero qué muchos de chévere que lo ellos. hayas hecho.
Y claro, pudiendo publicar muchas cosas, bueno, solamente saqué pocas, porque además creo que, a ver, son dos elementos. El primero, la información per se, a lo que voy a ir después. Y lo segundo, que también me inquieta, y que puse también ahora, ¿qué debió pasar o qué sucedió en todo este proceso para que esa información espejo, digamos, extraída del teléfono, tan personal, tan íntima, en este caso, inclusive de una persona que fue asesinada vilmente, porque más allá que nos caiga bien o mal, Fernando Villavicencio, en su humanidad, él era humano y fue asesinado vilmente, Así es. y todavía de forma impune, y no sabemos del país qué ha pasado y qué verdaderamente pasó y cuáles son los detalles, por ejemplo, de la autopsia de Fernando Villavicencio, nadie lo vio después, digamos, en esta información que es determinante, ¿no? Inclusive por cuidar hasta la humanidad, a la familia, y qué tuvo que pasar y qué ha tenido que pasar para que esto se haga público, ¿sí? Y muchas voces que dicen, no es verdad, no es verídico, no es verídico. Yo voy a hacer referencia a una cosa particular que me llamó mucho la atención y que yo pude verla. Fue una de las cosas que Luis Eduardo Banco de la Posta puso, la captura de su chat versus lo que está en los chats. Y es exactamente lo mismo. Igualito. Y cuando tú lees, y ahorita voy un poco al contenido y a la información, tú ves ahí la humanidad de un hombre que inclusive en sus relaciones personales o de pareja se deja ver mucho esa humanidad, en sus relaciones de amistad con muchos periodistas, muchos de ellos misóginos, machistas, agresivos y violentos. Se ve también un poco esa humanidad, hasta si quieres decirles esa personalidad que él tenía de burlarse, de sentirse también Poderoso. puro, poderoso, pero luchando contra viento y marea por algo que él creía. Entonces, y además es difícil hablar porque es de alguien que no puede defenderse, que ha sido No. muy cuestionado, No. pero yo más allá de eso, a lo que yo quiero parar por parte de Villavicencio, yo sí quiero ir haciendo también referencia a lo que dijo Luis Eduardo Blanco hoy, a los vivos, a los que están vivos y a lo que pasaba y ha pasado con los que están vivos y están ahí en esos chats. Y tú ves certeramente que había muchísima información que Fernando Villavicencio pasaba y decía literalmente, pero yo no te lo pasé. Lo tienes tú y periodistas que le exigían información. Voy a hablar de uno de ellos, Roberto Aguilar, del diario El Expreso, un chat que yo me lo oí de arriba para abajo, donde la conversación es esa. Roberto tenía acceso a información privilegiada que acordaban con Fernando Villavicencio cuándo tenía que sacarle y cuándo no. E Wow. inclusive había momentos en que Roberto decía, yo no estoy suscrito al Expreso, me puedes pasar mi propio artículo o al Universo para leer. Y se acordaba mucho este juego de narrativas, Claro. de relatos que estaban ahí de uso. Y algo que hay que empiezas a enlazar, porque es un rompecabezas, es la relación que él tenía con la fiscal, donde justamente habían esos acuerdos de utilizar la información y un medio digital como La Historia y Marlon Marlon, Puertas. bueno, el Huertas, señor huertas. Bueno, ya no importa. es Puerta, ya, el que maneja la historia, cómo lo utilizan a él como una herramienta mediática. La fiscal, que en un momento en un chat le dice, pero ¿por qué me está atacando Marlon? Entonces, Fernando Villavicencio se queja de la historia en varias conversaciones, de que Marlon es a veces disparatado, es a veces loco, y nadie le quiere, que a veces se pasa. Entonces, ves reflejado ahí los actores políticos, el manoseo político Tamara, informativo de todo un país. solamente para que sigas. O sea, ahí veíamos o veías tú cómo lo que nos decían por fuera era completamente diferente a lo que tramaban por acá. O sea, por fuera eran, no, nosotros nunca, hay impolutos, jamás. Y por acá, oye, ñaño, que sí, que por acá, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Más o menos así. O sea, claro, tú ves todo este entramado del manejo de la justicia por parte de la fiscal, del manejo de la información por parte de creadores de opinión como Roberto Aguilar en el diario El Expreso. Ves también el manejo de información con portales, por ejemplo, como La Historia, y cómo se manejaba y se manipulaba la narrativa política de todo un país de acuerdo a lo que la fiscal requería
de acuerdo a lo que la Embajada del Norte o los amigos del Norte requerían y decían, y del enlace que él tenía con los del Norte o con la Embajada de la banderita de Estados Unidos, como existe en un chat con lo que se cree que es la fiscal general del Estado. Entonces, ves toda esta maraña y esta estructura de manipulación y de uso de la opinión pública, de la parte legal, del poder, inclusive de Fernando Villavicencio como asambleísta, conectándose y comparando notas o acordando con la fiscal para sacar o no sacar información y pasarse o no pasarse información. Entonces ves todo este manoseo de las relaciones personales que se ven detrás del chat de una persona, porque a ver, mis chats o tus chats, Nelson, tú ves ahí el reflejo de tus relaciones personales, de tu amistad, de la información que compartes, de información que manejas y el sentido del por qué manejas. Y tú ves ahí toda esta maraña y esta estrategia de poder, por ejemplo, atacar al correísmo, de cómo Fernando Villavicencio, siendo quien presidía la comisión del CAL en la asamblea, él le cambiaba el orden del día de la comisión para que la fiscal pueda atender esas sesiones porque ella estaba ocupada o tenía audiencias o no podía o estaba fuera del país y acomodaba todo. O sea, ves ese relacionamiento que una persona como Villavicencio manejaba y a quienes hay que cuestionar y a quienes hay que preguntar es a los vivos con los que se hacían uso y abuso de información privilegiada a través de la relación que se construía de forma personal. Inclusive, un asambleísta le dice a Fernando Villavicencio, ya dile, en ese entonces asambleísta y esposa además de un funcionario muy cercano en ese entonces de Guillermo Lazo, ya, pero dile a la fiscal que saque las garras. O sea, es de verdad. Lo que siempre se pensó, pero ya certificado. Tamara, están en los chats. Tamara, y es cierto, ¿no? Villavicencio no puede defenderse, hay que preguntarle a la fiscal, hay que preguntarle a los involucrados, hay que preguntarle a eso. Sin tener mayores detalles, el solo hecho de que se filtre información es un cometimiento de delito tremendo. Ahora, escuchaste lo que dijo Zurita y dijo, ok, si van a decir que se diga todo. ¿Hay algo ahí sobre el tema de los negociados del PCC, la plata que cogió Anderson, el correísmo con el apego a los GDOs? Porque Zurita dijo eso, ¿no? Ahí hay todo. Y el financiamiento de Topic a la posta. ¿Hay cosas ahí de ese chat o son inventos de Zurita? Yo leí el chat que se supone que es con Cristian Zurita y se manda muchos audios que no puedes acceder, inclusive una de las formas de comunicarse, que tú te comunicas, yo me comunico muchas veces, es enviando tweets, ¿cierto? Para hacer la referencia. En la conversación con Zurita, yo no leí, al menos no me alcanzó el tiempo también para revisar, porque son miles de chats o cientos de chats, qué tipo de información se manejaba, pero en su relación se ve que inclusive Zurita estaba apoyándole, manejando la información. Por ahí también había un chat donde le mandan a él el discurso, el día su último discurso, básicamente. Entonces, yo no veo que Zurita esté desmintiendo que todo este contenido del teléfono de Fernando Villavicencio sea falso, sea manipulado. No, él está diciendo que existe. Existe. Las personas, te pongo el ejemplo de Luis Eduardo Vivanco, quien expuso su teléfono versus el como diciendo, entonces, esto es verdad. Claro. Yo no veo la forma en que se hayan inventado este tipo de información. A Zurita hay que dar el beneficio quizás de la duda que en toda esta publicación que se hace, que es pública, el enlace es público, o sea, mucha gente lo tiene, hayan retirado información que no esté ahí, o esté toda, absolutamente toda, y tome, por ejemplo, a periodistas o a personas que están procesando o que hemos leído semanas, días de leer, y como te digo, yo empecé a encajar todo esto, inclusive, por ejemplo, la fiscal le dice, mándeme el nombre de su asistente para que esto quede también, la invitación quede pública, ¿no? Ellos se acomodan, pero entonces tienen que pasar por la parte administrativa, legal, digamos, de registrar la reunión con la fiscal, una vez que ellos acordaron. Entonces dije, hay que leer el chat que él tenía con su asistente, cuyo nombre está ahí, tienes que buscar en la cantidad de chats que hay. Entonces, yo no te puedo decir en el momento, hasta que yo leí y accedí a la información, que se devele todo lo que Zurita dice. Ciertamente,
Zurita no niega que esto sea mentira y Claro. ciertamente yo también me pregunto, ¿cómo llegó a publicarse? ¿Que está todo ahí? ¿O hay inclusive información que no está? Hay Yo lo que chats que se creo, cierran, por ejemplo, pero, Tamara, pero yo dime. lo que creo es que tal vez los chats solo revelan la relación de Villavicencio, Zurita y todos los panas. Y tal vez lo que Zurita se refiere es que dentro del teléfono habían investigaciones. Ahora, eso no sé si está en el archivo Ah, de chat o en otro tipo de archivos. Porque tal vez en esas otro tipo de investigaciones, porque él archivo, ahí hablaba de está en chat. investigación, eso no está, eso no, tal vez a eso no se tiene acceso. Pero por eso yo decía, a ver, si se revelan unos chats y les preocupa que de pronto la imagen de su amigo caiga, pues entonces saque de una vez lo que él tiene guardado, de lo de Topic, lo de Correa, lo de Anderson, que se saque, que saquen, ¿no? Inclusive hay momentos que la misma fiscal dice, por aquí no es seguro hablar, o Ah, o llámeme, sea, o ¿dónde yo le habrán llamo conversado después, no? para hablar y Claro. conversar. Entonces, la información que yo vi, al menos que accedí, son puras capturas de los chats que tú estás viendo que están Ok. circulando y que van a seguir circulando, porque además es un rompecabezas que toca poner Ajá. ahí. Por ejemplo, en un momento la señora fiscal habla del caso de Freddy Carrión, donde ella le confiesa a Fernando Villavicencio, le confiesa que efectivamente la policía había contaminado la escena de todo Chútica. lo que pasó. Entonces, Dios mío hay lindo. esta información que es relevante. No, digamos, guardarle respeto a una persona que fue asesinada, más allá de que nos guste o no, pero a lo que yo voy es a esa información, ya esos datos de la persona viva, donde la señora fiscal tenía este manejo de información, esta aceptación, esta relación, inclusive con un asambleísta de lo que te explico de cómo se llevaba, Sí, sí, y que el de la asambleísta Comisión de también, que no Fiscalización. es novedoso, a ver, los periodistas tienen que recibir información de sus fuentes, y él mandaba y decía, pero yo no te di, pero de mí no recibiste, pero de mí no recibiste. Y yo me leí un, qué sé yo, 0,5% de esos chats, porque Diosito. toda la estructura de construcción va a tomar días, Claro, semanas, no se puede. para poder hacer un mapeo de los acuerdos y todo lo que se va a develar y se va viendo. Y eso, esa información de los que están vivos, es a lo que hay que cuestionar. Totalmente de acuerdo, impresionante. Esto en cualquier otro lugar significaría el acabose de un funcionario como la señora fiscal general Diana Salazar. Pero sabemos que acá hay una pugna correísmo, anticorreísmo que hace que se siga cuidando esos detalles. Tamara, gracias por tu tiempo y tus palabras para despedirnos. A ti, Nelson, no, eso, reflexionar sobre eso, ¿no? Y sobre el poder que está detrás también de todo esto, que está ahí arriba, ¿no? En el norte, que no se ve, quizás se debe, pero está mencionado, una injerencia ahí de un país del norte que está presente en toda la dinámica y las conversaciones y la información y la política de nuestro país, que a mí me parece algo indignante. Eso me parece indignante. Mi mensaje solamente para ti, Nelson, mandarte las mejores de las energías para que te recuperes de ese trancazo. Un abrazo fuerte y a la gente que me acompaña, que está aquí también pendiente de mi presencia, invitarles esta tarde, 4:30 de la tarde, por las redes de Primera Plana Develando para reflexionar un poquito más y también comentarles que los viernes voy a empezar con conversaciones también. A ver si es que el señor alcalde Aquiles me acepta la invitación y podemos conversar 20 minutitos su tiempo sobre estos temas que también son importantes. Así Un es. abrazo fuerte, Nelson Chévere. querido. Chao, Tamara, nos vemos. Chao.